Continuamos con el tema número 2. Este está relacionado a lo que precisa la norma internacional de auditoría 500, evidencias de auditoría. La norma o la NIA 500 establece y precisa algunos aspectos respecto a las consideraciones que debe tener el auditor para la obtención de las evidencias. Establece entonces normas y proporciona guías sobre lo que constituye una evidencia de auditoría en los estados financieros, la cantidad y la calidad de evidencia de la auditoría que se debe obtener, y además nos proporciona los procedimientos de auditoría que usan los auditores para obtener evidencias. Las evidencias en la NIA 500, conforme lo podemos apreciar en esta diapositiva, tenemos evidencia de auditoría, tenemos pruebas de control, tenemos procedimientos sustantivos. Las evidencias de auditoría para la NIA 500, significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre lo cual se basa su opinión de la auditoría. La evidencia también del auditor comprenderá documentos fuente y registros contables que permitan al auditor dar validez, solidez a las cifras mostradas en los estados financieros. La prueba de control significa que el auditor deberá realizar pruebas realizadas para obtener evidencias de auditoría sobre la adecuación del diseño de las operaciones efectuadas por la empresa o el sistema de contabilidad. Los procedimientos sustantivos significan realizar pruebas para obtener evidencias de auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia dentro del contexto de los estados financieros. Estas aseveraciones en cada una de las evidencias deberán ser sujetas de poderlos demostrar, de poderlos precisar. Luego, esta NIA 500 establece algún tipo de categorización respecto a las evidencias. Las evidencias deben de ser existencias reales. Dice, un activo o pasivo existe en una fecha dada. Hay que obtener una evidencia de esa existencia de ese activo, de ese pasivo. Derechos y obligaciones que nos ha generado dentro de la empresa. Esos derechos u obligaciones pertenecen a la entidad, en consecuencia se han dado en algún momento determinado. Y si se han dado en un momento determinado, dejaron evidencias, dejaron pruebas, dejaron documentos. Habrá que seleccionar, habrá que validar el tipo de información para obtenerlo, para seleccionarlo como una evidencia de calidad. Evaluarlo dentro de su contexto de integridad, un contexto global, dentro del contexto del entorno de la empresa. Debe ser sujetas de evaluación, de medibles. Tienen que tener un valor. Luego, la presentación y revelación de las evidencias también tiene una gran connotación dentro del contexto de la auditoría. Las evidencias, sin duda, son más válidas en la medida que el auditor haya obtenido una evidencia de fuente externa, dice la norma. Y eso es justamente lo que
precisábamos en el tema anterior, la norma 500 va un poco más allá y nos dice que los procedimientos para la obtención de la auditoría deben ser analíticos. Consiste en la actuación propiamente del auditor. Las evidencias hay que obtenerlas, hay que buscarlas, hay que indagar dónde hay, y la calidad depende exclusivamente del juicio del auditor. Entonces, la auditoría 500 o la NIA 500 no solamente precisa algunos aspectos que lo hemos tratado anteriormente en el tema anterior, sino que corrobora que el grado de observación que debe tener el auditor, el olfato de análisis, el detalle respecto a cada uno de los procesos que vaya a investigar. Las investigaciones deben ser de rasgo técnico, utilizando la forma y el fondo de lo que queremos obtener. Las evidencias entonces confirman algunas acciones realizadas de la empresa. En el mundo cibernético, de la computación, de la informática, este nos ha permitido también tener un grado de obtención de algún tipo de información que se traslada mediante este sistema informático, las telecomunicaciones. Hoy en día, el auditor no solamente tendrá que buscar la información documental, la entrevista, mediante el cuestionario, mediante la observación, mediante la inspección ocular, va más allá. Las auditorías, ahora se verifica la información que realizan las empresas mediante medios electrónicos. Y habrá que tener la experiencia necesaria para obtener la evidencia suficiente, competente, relevante y oportuna en este ámbito, que es ya un poco complejo, que ya sale de los márgenes de revisar documentos, porque habrá que revisar información enviada, recibida. Imagínense que existe el comercio electrónico, que se vende y se compra vía electrónica. Ya no hay documento de por medio. Entonces, las evidencias, las técnicas para obtener las evidencias de este mercado abierto, global, ya se tornan un poco más difíciles para el auditor. No digo imposibles, sino que se necesita de una capacitación, de un grado de conocimiento de la informática, de las telecomunicaciones, la cibernética en general, para efectos de obtener las evidencias que le sean válidas a nuestro informe y, en consecuencia, a nuestra opinión.